las vamos cambiando por la veracidad de la evidencia. Entonces, creo que es más fácil si empezamos con un caso clínico. Hoy vamos a hablar de síndrome coronario agudo con elevación del ST. La idea es que tratemos aspectos de la data epidemiológica, la parte diagnóstica, clínica y electrocardiográficamente, unas cosas muy básicas de ecocardiografía, y después le demos a la parte de tratamiento y hablemos de terapia invasiva, farmacoinvasiva, farmacológica, para hablar únicamente pues de algunas cositas de trombolisis, que está muy de moda por estos días con el COVID-19, y hablamos unas cositas de anticoagulación, y si nos da el chance de pronto pues dejamos unos minutos para preguntas. La idea es que pues si quieren vayan anotando sus preguntas y al final resolvemos las dudas que tengan. Entonces, pues empecemos con este caso, que es un masculino de 70 años, consulta por un cuadro de 3 horas de dolor torácico opresivo, 8/10, irradiado brazo derecho. Presentó 3 episodios durante esas 3 horas. El máximo duró 35 minutos y mejoraban con el reposo. Sin embargo, el último no presentó mejoría y asoció en ese momento a sensación de náusea y diaforesis. El paciente con un tabaquismo activo, antecedente de diabetes para la cual utiliza metformina, hipertensión en manejo con verapamilo, y traía unos exámenes que le habían tomado recientemente con un colesterol total que estaba en 340 miligramos por decilitro, un LDL calculado de 170 miligramos por decilitro, un HDL de 35 miligramos por decilitro y una glicada de 9%. El examen físico en ese momento de la valoración lo encuentran con una tensión arterial de 106/54, frecuencia cardíaca de 75, 22 respiraciones por minuto y saturando 88% al ambiente, y le encuentran un soplo sistólico en foco mitral grado 3 con estertores finos en las bases. Le toman un electrocardiograma de urgencia y lo que encontramos es esto. Esto es un caso de la vida real, un electrocardiograma de la vida real. Entonces, la idea es que posterior a esta charla ustedes ya puedan por lo menos tener las bases para identificar cuál es el origen o dónde es el origen de esa lesión, y que sepan identificar y diferenciar qué es una lesión endomiocárdica, qué es una lesión subepicárdica, subendocárdica, qué es una isquemia subepicárdica, subendocárdica, y pues que puedan hablar de necrosis. Entonces, pues grábense esa imagen para que al final volvamos y la veamos con todo lo que podemos aprender durante esta charla, o que espero que aprendan durante esta charla. Entonces, pues esto básicamente es síndrome coronario agudo, un abordaje diagnóstico y terapéutico. Yo soy Andrés Barragán, soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de La Sabana y soy aspirante al Fellowship de Insuficiencia Cardíaca en el Hospital Clínic de Barcelona. Este es el contenido de la charla, que así lo vamos a desarrollar. Y bueno, empecemos con algo de epidemiología. Más o menos estos son los datos que publica la AJA anualmente sobre las alteraciones y los pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares asociadas tanto a la diabetes como a la cantidad de infartos y de stroke que se presentan anualmente en los Estados Unidos y en el mundo. Y pues fíjense ustedes que la data epidemiológica es bastante rica en este aspecto y las complicaciones son bastante importantes. Esta epidemiología, lastimosamente, nosotros no la conocemos en Doc, Colombia. Señor, que interrumpirlo. Parece ser que no están pasando las diapositivas. No, no, están ahí quietas. ¿en cuál están? Seguimos en caso clínico, Doc. Sample. Uy, o sea que no vieron el electro. No, A ver. ¿Me confirman si alcanzan a ver algo? Ya se ve. Y si la proyecto nuevamente, ¿queda en el electro? ¿Se ve bien? Sí, Doc, se está viendo perfecto. Sí. Listo. Entonces, básicamente, un electrocardiograma con una lesión extensa, probablemente de la descendente anterior, la arteria descendente anterior, que era lo que les estaba comentando inicialmente. Fíjense ustedes el supradesnivel del ST extenso desde B2 a B5 con compromiso de las caras lateral altas, que ya, pues, ahorita vamos a hablar al respecto. Entonces, como les decía, esta es
el inicio de la presentación, el contenido que vamos a desarrollar, y estábamos acá en esta diapositiva, en donde veíamos que más o menos 1 millón de personas pues tienen un ataque en el corazón o mueren anualmente, o murieron el año en 2018. Esas eran las estadísticas de AJA del 2018, 16.5 millones de casos de enfermedad cardíaca, pues de enfermedad coronaria, y 795.000 strokes ese año. Dice que 23 millones de personas sufren de diabetes en los Estados Unidos, y realmente pues vemos comorbilidades muy importantes como el 38% de la obesidad estimada para esta población, o 56 millones de personas que toman terapia antihipertensiva. Entonces realmente lo que se nos atañe son múltiples complicaciones asociadas mucho al estilo de vida de las personas y a sus enfermedades de base. Esto es otra mirada desde las estadísticas que, como les decía, pues nosotros realmente no tenemos en Colombia. Ahorita yo les voy a mostrar un estudio muy pequeño que desarrolló el doctor Juan Manuel Senior en Medellín, pero realmente pues nuestra data epidemiológica es bastante escasa. Para hablar de las definiciones, pues tenemos que irnos a esta línea del tiempo, pues en los últimos años ha venido actualizándose. ¿Sí está pasando? Las no se están pasando. Sigue, estamos bien. Pues yo estoy viendo el electrocardiograma todavía. Ay, Dios. De pronto sí inicia la presentación, es que aparece la pantalla de su computador, pero la presentación no aparece iniciada. Pero, a ver. Voy a desactivarla un segundo y volverla a activar a ver si coge mejor. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ahí Sí, hay una, ahí sí ya soy. pero no sé si avancen, o sea, si se Yo creo que vuelve. mejor la dejamos así y se alcanza a ver bien si la dejamos así, para ver si nos pasa más rápido. Ahí se ve Sí, bien. bien. Sí, ahí se ve bien. O sea, ¿y aquí cambió? Si la cambio ahí, ¿avanza? No, Sí, sí cambia. Ah, ahí bueno. sigue siendo la misma diapositiva, se agrandó un poquito, pero no cambió. Ahí ya cambió. Ahí ya cambió. Bueno, entonces doblamos a esta. Entonces, esta es la línea del tiempo, la actualización de las últimas guías. Fíjense que primero en las definiciones únicamente de la OMS, y no teníamos las sociedades científicas de cardiología, o no teníamos por parte de las sociedades científicas de cardiología una definición. Posteriormente se fueron uniendo la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, el Colegio Americano de Cardiología, y cada 4 años más o menos vienen mostrándonos actualizaciones en las definiciones del síndrome coronario agudo como tal. Y pues esta última actualización publicada en 2018, en donde pues aparecen unos nuevos conceptos como el tema de injuria miocárdica, que no lo conocíamos previamente, y diferentes deltas pues de troponina que vamos a ir tocando, y esperamos pues que hacia el 2022 tengamos una nueva actualización si es que hay algún cambio importante en la literatura. Entonces, para recordarles, 5 tipos de... ¿Sí cambió? ¿Estamos todos en la misma? Sí, Doc, a mí sí me está cambiando. Sí, a mí también. Entonces, 5 tipos de infarto. El infarto tipo 1, que es el que nos atañe aquí en este momento, acuérdense que pues, es un infarto de miocardio espontáneo por una enfermedad coronaria aterotrombótica, por una ruptura o por una erosión de una placa ateroesclerótica, ¿sí? Ahorita vamos a ver que esto tiene unas definiciones asociadas o debe cumplir unos criterios, pero básicamente pues esto es enfermedad de placa, lo que estamos viendo en el tipo 1. Tipo 2 ya para desbalance en aporte y demanda de oxígeno. El tipo 3 ustedes saben que es un desenlace mortal en donde no se dispone de biomarcadores. Aquí el primer cambio en el tipo 4, en donde ya vemos una definición por 4A, B y C, que no teníamos antes, simplemente era 4A y B. Y empezamos a notar cambios también en la definición del tipo 5, porque antes hablábamos de mediciones de creatinina quinasa en su fracción MB, y ahora tanto en el tipo 4, que es relacionada con la intervención percutánea, como en el tipo 5, que es relacionada con la revascularización coronaria, estamos hablando de troponina de alta sensibilidad. Entonces, recordarles, y esto es algo pues que deben tener bastante en cuenta, y es que el tipo 5, ustedes tienen que saber que el control para poder definirlo tiene que ser troponina 5 veces arriba del valor del límite superior de la normalidad en pacientes en donde previamente se haya tenido una troponina normal. Recuerden que después de las intervenciones
pueden haber elevaciones de la troponina secundarias a la intervención. Entonces, en estos pacientes podemos hacer nuevamente uso del delta del 20%, así no tengamos la elevación de las 5 veces el valor del límite superior de la normalidad, y eso es, digamos que uno de los asteriscos que nos deja planteada la guía en ese punto. Y para el tipo 5, que es relacionada con la revascularización, vamos a tener que va a ser 10 veces el límite superior de la normalidad en un paciente nuevamente con valores normales de troponina, pero entonces acá hay 4 apartados que debemos tener en cuenta. Uno, en estos pacientes debemos tener aparición de ondas Q nuevas. Además de eso, debemos tener la demostración angiográfica de la oclusión nueva del injerto de la coronaria, ya sea nativa o la que se reemplazó, la evidencia de la pérdida de un miocardio viable o nuevos trastornos de la contractilidad, ya sea por estudios de medicina nuclear o por ecocardiograma, y en el tipo 4, pues que encontramos hallazgos angiográficos compatibles, que haya pues una mala impactación del stent, o que encontremos una estenosis, una restenosis del stent, o un trombo en el stent como tal, para que lo podamos definir como esto. Además de eso, pues la definición de injuria miocárdica, que también es algo que nos apareció nuevo en la guía, y es que es una etiología multifactorial aguda o crónica basada en cambios seriados de las troponinas cardíacas, es decir, que tengamos una troponina de alta sensibilidad elevada con un delta positivo. Recuerden siempre, y esto lo vamos a hablar ahorita, pero dejarlos en claro que por fuera de un contexto clínico, la utilidad de la troponina es nula. Es decir, si yo tengo un paciente que no me está consultando por dolor torácico o un equivalente anginoso, uno no debería pedir troponina porque simplemente es un factor confusor. Entonces, para hablar del tipo 1, tenemos que tener en cuenta que este debe tener la evidencia del daño miocárdico agudo con una clínica isquémica miocárdica, pues nuevamente aguda, y detección de aumento o caída de los valores de troponina de alta sensibilidad con al menos un valor por encima del límite superior de la normalidad del percentil 99 y al menos una de las siguientes condiciones. ¿Y por qué les hago énfasis en al menos un valor por encima del valor del límite superior de la normalidad? Porque ahorita que abordemos el algoritmo europeo de la Sociedad de Emergencias Españolas, se van a dar cuenta que quizá es un concepto que no todos manejen en este momento, y es que el delta no siempre va a ser 20%. En los casos en donde la troponina inicial es negativa, debemos tener un delta mayor del 50% para que nosotros consideremos, y que alguno de los dos valores sea positivo, para que consideremos que es una injuria miocárdica o que es un infarto si estamos en el contexto clínico. Entonces, las condiciones que debe tener son síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios en el electrocardiograma, pues que sean de origen isquémico, el desarrollo de ondas Q patológicas, nuevamente la evidencia de imágenes con una pérdida del miocardio viable o una normalidad del movimiento de una pared regional, o sea, trastornos, eso se traduce en trastornos segmentarios de la contractilidad, o la identificación de un trombo coronario por angiografía o autopsia. Entonces, esta pues es la imagencita que nos deja la guía europea, en donde pues básicamente lo que tenemos es la rotura o la erosión de la placa por una enfermedad heterotrombótica pues de manera oclusiva, que nos va a llevar básicamente a la manifestación electrocardiográfica que vamos a desarrollar ahorita. Pero pues recordemos que el tipo 1 es netamente, o sea, alteraciones en la placa aterotrombótica, no tiene nada que ver con desbalances de aporte de oxígeno, como en el tipo 2, ni pues obviamente ninguna correlación con los demás tipos de infarto. Entonces, acá, para dejarles este algoritmo que también está en esta guía, y es que los valores de troponina, pues cuando estén más arriba del percentil 99, el límite superior de la normalidad, con una isquemia aguda, solo podemos estar enfrente de dos patologías, o enfrente realmente de una patología que es un infarto del miocardio, pero entonces vamos a tener dos opciones, que son la aterosclerosis más trombosis, que va a ser un tipo 1, o el desbalance aporte y demanda de oxígeno, que va a ser el tipo 2. Es decir, en el tipo 2 probablemente también podamos encontrar en algunos pacientes elevación del ST, sin embargo, pues no vamos a encontrar demostración angiográfica de esto, y lo que vamos a hacer es un diagnóstico básicamente por correlación de historia clínica. Entonces, hay otros términos importantes como el infarto de miocardio previo o silente y no diagnosticado, que son las ondas Q que encontramos en los electrocardiogramas que a veces vemos en los pacientes por la consulta externa, que hayan o no tenido síntomas con causas o no isquémicas, la evidencia por imagen de miocardio viable siguiendo un patrón compatible con una etiología isquémica y que tengan hallazgos anatomopatológicos de un infarto previo. Y el infarto recurrente, que es otro término que nos deja la guía,
y es un infarto incidente se define como el primer infarto del sujeto y cuando las características del infarto ocurren en los primeros 28 días tras el evento incidente, no se cuenta como un nuevo evento, sino que pues, esto únicamente para efectos epidemiológicos. Si las características del infarto ocurren dentro de en los 28 días siguientes al infarto incidente, pues se va a llamar ahí sí recurrente. Entonces, ya hablando de la data epidemiológica, pues es la causa más frecuente de muerte y su frecuencia naturalmente está en aumento, ya lo sabemos por las condiciones y por realmente todos los factores de riesgo que tenemos actualmente. La tendencia general es a la reducción de la mortalidad. Esta data es europea. Realmente nosotros acá no tenemos pues mucha estadística, como les he dicho, pues todo el tiempo. Sin embargo, sí sabemos que la reducción de la mortalidad es una tendencia fuerte en los últimos 20 años por la adopción de guías para el manejo de síndrome coronario agudo y sobre todo para el manejo de falla cardíaca secundaria. La enfermedad coronaria pues, causa casi 1.8 millones de muertes al año, corresponde a un 20% de todas las muertes en Europa. En Estados Unidos ha habido una disminución desde el 99 hacia el 2008, pues por lo menos en este estudio de la Sociedad Europea, en donde pasaron de 133 casos por cada 100.000 habitantes a 50 por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia del infarto muestra un patrón constante en afectar con mayor frecuencia, sobre todo con elevación del ST, a personas más jóvenes que a las de mayor edad y a los varones más que a las mujeres. Este es un estudio que publicó la Sociedad Europea de Cardiología con un análisis epidemiológico que ellos hicieron en las poblaciones donde tenían mayor incidencia de patología coronaria para el 2014 y fíjense ustedes, pues mayor preponderancia encontraban en Finlandia, en Alemania, en Polonia, en Eslovenia, más del 12% en casi todas las poblaciones y con un predominio más para el género masculino, menos en Eslovenia y en Polonia que predominaba el género femenino. Estas son las causas de mortalidad publicadas por ellos allí, en donde vemos que la enfermedad coronaria representa el 19% de las causas de mortalidad para los hombres en esta población, de ese 40% que representa la enfermedad cardiovascular, y hay algunas relaciones con otras enfermedades cardiovasculares en un 12% y el stroke representa el 9%, entonces supera realmente cualquier otra causa de mortalidad, al igual en las mujeres la causa es un poco más elevada, un 1% más, y la enfermedad cardiovascular es un poco más alta, 49%. Pero pues fíjense que la relación con el síndrome coronario agudo es básicamente la misma. En cuanto a la mortalidad, hay unos factores que tienen una influencia importante, son los pacientes con edad avanzada, la clase con la que ingresen al servicio de urgencias, el retraso en la aplicación del tratamiento y la estrategia que se utilice, que tengan antecedentes de enfermedad coronaria, que sean diabéticos, que tengan insuficiencia renal, el número de arterias afectadas y la fracción de eyección con la que queden estos pacientes. Recuerden pues que el estudio ecocardiográfico es esencial al momento del ingreso del paciente o por lo menos durante la estancia hospitalaria porque pues de eso va a depender el seguimiento y la terapéutica con la que vaya a quedar este paciente. Y lo que les comentaba ahorita es que el descenso en la mortalidad aguda a largo plazo es por el aumento en la terapia de reperfusión primaria y el tratamiento antitrombótico moderno y la prevención secundaria que estamos haciendo. Este es el estudio del doctor Senior, únicamente 154 pacientes de los cuales ni siquiera se pudieron seguir todos, en donde ellos encontraron que el 30% habían consultado por angina inestable, el 37% habían ido por un infarto con elevación del ST y el 33% sin elevación del ST. Fíjense ustedes acá que en la historia clínica de los pacientes el antecedente de mayor importancia era hipertensión, más del 60% eran hipertensos y más del 50% eran fumadores. La diabetes todavía no ocupaba, pues digamos, por lo menos en esta población que todas de Medellín, no aportaba tanto, menos de un 20% y la dislipidemia sí estaba bajando un 22%. Digamos que esos son datos muy similares a los que podemos encontrar en la literatura europea. En eso no distamos de ellos en absolutamente nada. ¿Y qué encontraron ellos? Que habían pues un bajo número de pacientes con infarto agudo con elevación del ST que pudieron recibir un tratamiento de reperfusión temprana. De estos pacientes, solo el 32.1% a las primeras 12 horas fueron llevados a PCI.
el resto se llevó para angiografía como estratificación invasiva posinfarto, y de esos el 44% de los pacientes a los 6 meses quedaron con una clase funcional mayor o igual a 2. Entonces fíjense que pues, quedaron con una clase funcional deteriorada, es decir, en sus pacientes se requiere terapia de rehabilitación cardíaca de manera importante. La mortalidad hospitalaria a los 6 meses fue del 12%. Fíjense ustedes que eso, comparado con la estadística del registro GRACE, que es el que nosotros tenemos como base, si ellos tienen como registro el 4.7%. Sin embargo, si ustedes van a algunos datos europeos de los estudios que han hecho los daneses, ellos se han dado cuenta que en los pacientes que tengan con FEBI deprimida, esta tasa de mortalidad también puede ser entre el 12 al 20%. Realmente no nos alejamos tanto de los registros que hay en el mundo, pero pues sí es llamativo que la repercusión sí es para menos de la mitad de los pacientes. Y lo que encontraron además ellos en el seguimiento de los 6 meses fue una baja adherencia al manejo farmacológico y a la rehabilitación cardíaca, factor que sabemos es fundamental para la mejoría de la FEBI en estos pacientes. En la actualidad lo que tenemos es que la adopción de nuevos tratamientos eficientes en las últimas décadas ha disminuido la mortalidad hospitalaria de un 30 a un 3 al 8% en la actualidad. Esto es americano. En los últimos 20 años la mortalidad de un año se ha reducido hacia la mitad, pues de 22 a un 11%, que es lo que les decía, nosotros no estamos muy alejados de la realidad, o por lo menos en ese estudio no estuvieron muy alejados de la realidad. Realmente la mejora se basa en la implementación de los resultados de ensayos de resultados clínicos aleatorios a gran escala, como los estudios que vamos a ver ahorita más adelante, que probaron que cada nuevo enfoque del tratamiento uno por uno va a ir mejorando el enfoque de los pacientes y los desenlaces, y pues necesariamente necesitamos de investigación continua para identificar nuevos objetivos de tratamiento. Esta es una imagen que me parece muy chévere, es una publicación que hace el JAC el año pasado, en donde hacen los avances históricos en el tratamiento de la enfermedad coronaria o el síndrome pues, coronario agudo, y cómo se han venido mejorando las adherencias a los tratamientos clave. Fíjense ustedes la cantidad de infartos, cómo se han pues, la adherencia realmente a las estrategias, cómo han venido mejorando en los últimos años. Y digamos que por lo menos el uso de beta bloqueador ya casi que está en el 90%, al igual que el uso de la estatina, al igual que el uso de la terapia antiplaquetaria dual. Bueno, eso era para esta revisión histórica hasta el 2014. Ya vamos a ver si realmente esa terapia dual es necesaria o no. Y fíjense ustedes cómo la PCI viene en aumento desde el auge de sus estudios en el 94, 95, y ya tenemos, pues en Estados Unidos ya hay una adherencia a PCI primaria superior al 70%. Entonces, realmente eso es lo que está impactando en la epidemiología de estos pacientes. Aquí la reducción que hablábamos ahorita de la mortalidad de los desenlaces cardiovasculares y la mortalidad de estos pacientes, pues secundaria a esta adherencia que vimos a los tratamientos tanto pues, de intervencionismo como a los tratamientos farmacológicos. Fíjense ustedes que ellos tenían una tasa de mortalidad del 22% y ahorita rondan el 14%, entonces pues realmente está demostrado que la adherencia a guías funciona bastante bien. Entonces, para hablar de los aspectos clínicos, estas son dos revisiones de la misma revista, son dos revisiones de JAMA, en donde validan básicamente los hallazgos clínicos que nosotros encontramos al momento del examen o del interrogatorio de la anamnesis de los pacientes. Entonces, ha cambiado esa evidencia que nosotros teníamos del 2005 al 2015. Fíjense ustedes, esta es la tabla de JAMA del 2005, esta estaba publicada en el libro del doctor Bramwell, en donde decía que la irradiación al brazo o al hombro derecho podría tener un RR realmente de 4.7, y la irradiación a ambos brazos o a ambos hombros un RR de 4.1, y que el paciente refiriera que fuera similar al infarto que habían tenido previamente o peor a esa angina previa, le aportaba también un dato muy valioso, y creo que eso es algo que deben quedarse de esto, y es siempre interrogar al paciente que tenga antecedente de enfermedad coronaria si el evento que están presentando nuevamente tiene una asociación con o se parece al cuadro que tuvieron previamente pues, con su diagnóstico de síndrome coronario agudo. Esto les va a aportar posibilidades diagnósticas, digamos que más veraces, y pues van a poder tomar
decisiones quizá con mayor rapidez, ya que muchas veces hay otros factores confusores que lo hacen dudar a uno y pedir, digamos, estudios no invasivos en pacientes que realmente se beneficiaban de llevarlos a PCI, muy probablemente en ese momento no primaria, pero sí como estrategia de estratificación. Este es el libro de JAMA, del análisis de evidencia, y fíjense ustedes el LR de la irradiación a los ambos brazos en este, 9.7%, perdón, 9.7, que se fuera al brazo izquierdo 2.2 y que se fuera al brazo derecho 2.9. Entonces realmente hay divergencia en los datos, o sea, de hecho los que alguna vez rotaron conmigo saben que yo detesto este tipo de preguntas porque no se me hacen formativas, porque a mí no me importa que sepan cuánto LR tiene que se irradia a ambos brazos o, o cuánto tiene que se vaya al izquierdo, o cuánto tiene que se vaya al derecho, o cuánto tiene que tengan estertores en las bases pulmonares, porque realmente lo que importa es que ustedes sepan que esa hace parte de la sintomatología más frecuente y sepan qué es lo que deben interrogarle al paciente al momento de hacer un abordaje diagnóstico en un síndrome coronario agudo o en un dolor torácico que ustedes están considerando como origen coronario. Entonces, fíjense que pues realmente la evidencia sigue siendo divergente y es una publicación en la misma revista. Y en 2015 ellos hacen un metaanálisis y vuelven y ponen los mismos datos y fíjense ustedes, ahora la radiación a ambos brazos 2.6, que haya tenido una isquemia previa 2.2, que cambie el patrón en los últimos 24, 2, que sea un dolor descrito como típico 1.9 o que se incremente con el ejercicio un LR positivo 1.5 o 1.8. Entonces, todos los aspectos epidemiológicos, todas las revisiones que ustedes vayan a buscar van a encontrar valores diferentes. Lo importante es que ustedes sepan que el más importante o el que más valor estadístico tiene es que se irradia a ambos brazos y, como vimos en la anterior diapositiva, que se irradie al brazo derecho es digamos, otro LR bastante alto, más que al izquierdo, como piensa, digamos, el común de la población. El evento estresante previo tiene un LR positivo bastante elevado. Esto fue una de las cosas que más me sorprendió de esta revisión, y es que le aporta un LR positivo de 3.1 con una especificidad del 96%. Es decir, si el desencadenante fue un evento estresante y el paciente reflejó dolor torácico, hay una alta probabilidad de que sí haya una enfermedad coronaria aguda en ese momento. Que tenga enfermedad arterial periférica le aporta un LR de 2.7 o que se haya infartado previamente 1.6. Fíjense, los diabéticos en enfermedad cerebrovascular 1.4 de LR y pues ser hombre también es un factor de riesgo, nada que hacer. En la exploración física que vamos a encontrar, estos pacientes característicamente que llegan con elevación del ST no son pacientes que llegan hipertensos. Digamos que eso le quita fuerza al momento del diagnóstico. El RR positivo está para aquellos pacientes que llegan con cifras tensionales con tendencia a la baja, con sistólicas menores de 100 milímetros de mercurio. Fíjense que el LR es 3.9. Que tengan estertores 2, y acuérdense que eso hace parte de la clasificación del KILIP, o que lleguen taquipnéicos o taquicárdicos. Y lo más importante es que de las cosas que más le quita peso a un dolor torácico de origen coronario es que tenga reproducción a la palpación. Si se reproduce la palpación, fíjense que el LR positivo es 0.28, de hecho tiene un LR negativo de 1.2. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que hacer al momento de valorar al paciente, y es palparle el tórax. No nos podemos olvidar de eso porque muchas veces hay consultas en pacientes jóvenes y aunque hay enfermedad coronaria de pacientes jóvenes, esos pacientes generalmente pueden tener otros cuadros asociados y no hay necesidad de tomarles una troponina, que es lo que ustedes van a ver constantemente en los servicios de urgencias, pacientes de 30 años que refieren dolor torácico, que aparentemente es típico, pero sin ningún tipo de factor de riesgo, ustedes le palpan el tórax y refieren dolor. Ya la posibilidad de que haya un infarto ahí es bastante baja, aún, o sea, restándole lo que le quita no tener factores de riesgo. Las escalas para predecir o para establecer el riesgo de mortalidad temprana, pues digamos que hay 3 disponibles. El GRACE, que ustedes utilizan frecuentemente, el TIMI Score, y lo otro es el HEART. Realmente con que utilicen entre TIMI y HEART, cualquiera de los dos la pueden utilizar. Lo importante es que sepan que existen y que la utilicen para poder conocer el riesgo de sus pacientes y saber si ese paciente debe ir a la unidad coronaria o se puede quedar en el servicio de urgencias o se puede quedar en hospitalización. Recuerden que entre más alto sea el TIMI, mayor riesgos de complicaciones, es un paciente que debe estar monitorizado, idealmente en una unidad de cuidado coronario. Y el GRACE lo que les va a decir a ustedes es la urgencia con la que deben hacer las cosas si ya pasó el tiempo inicial en el que podían llevarlo a un cateterismo, a una PCI primaria.
En cuanto al diagnóstico, debe hacerse un electrocardiograma rápido, más o menos 10 minutos para que usted ya tenga el electrocardiograma tomado e interpretado. Debe hacer una monitorización electrocardiográfica constante, permanente, y pues utilizar las derivaciones usuales. Simplemente debemos utilizar derivaciones posteriores cuando la clínica o cuando la sospecha clínica uno considere que puedan ser posterior o afectación de la arteria circunfleja, que ya vamos a ver cuáles son las características, y tomar derivaciones derechas cuando igual tengamos la presencia de un infarto inferior. Esas son cosas que no se pueden olvidar. Muchas veces uno llega y encuentra alteraciones de 2 de 3 ABF y va y mira y el paciente no tiene derivadas derechas. Entonces siempre es muy importante mirar si hay extensión o no al ventrículo derecho, porque eso nos va a modificar el tratamiento del paciente. Entonces, nuevamente aquí este librito de JAMA para decirles que pues, una nueva elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro en cualquiera de las derivaciones tiene un LR positivo de 5.7, la aparición de una onda Q de 5.3 y cualquier elevación del segmento ST 11.2. Realmente esos son datos muy amplios. Simplemente recuerden la fortaleza de tener una elevación del ST o algunas variables concordantes con isquemia aguda que ustedes deben tener en cuenta al momento de la valoración de esos electrocardiogramas, que también indican reperfusión urgente, como por ejemplo la presencia de un bloqueo de rama izquierda. La correlación electrocardiográfica, pues mayor especificidad naturalmente para alteraciones del segmento ST o para presencia de isquemia. Fíjense que si hay de presente el ST un LR positivo de 5.3 o si hay isquemia de 3.6 o la inversión de la onda T 1.8. Mirar la onda T es algo complicado, requiere cierto nivel de experticia porque pues ustedes saben que deben ser simétrica, que debe tener algunas características, 2/3 de la R anterior y demás cosas para poder uno decir que si realmente es una inversión significativa de la onda T. Entonces, esta es la guía, este concepto lo refuerza la cuarta definición, pero también está en la guía de con elevación del ST, y es la definición de cómo es realmente una elevación del ST. Es una nueva elevación del punto J en 2 derivaciones contiguas con un corte mayor a 1 milímetro. Pero pues esto tiene unas excepciones. Cuando se trata de B2 y B3 va a cambiar en si es mayor o menor de 40 años y en si es hombre o mujer. Si es B2, B3, entonces, y es mayor de 40 años, debe tener mayor o igual a 2, pero si es menor de 40 años, debe tener mayor o igual a 2.5 milímetros. Y para las mujeres, el punto no es 2, sino que es 1.5 independiente de la edad. Esto sí es pues como que para que lo tengan bastante en cuenta, y la parte de la depresión de la ST que pues no nos interfiere en este momento, que es 0.5 milímetros, igualmente más de 2 derivaciones continuas. La onda T, como les decía, más de 1 milímetro en 2 derivaciones continuas y que tenga una R predominante o creciente, una relación un cociente RS mayor de 1, es lo otro que uno podría valorar. Entonces, recordar conceptos básicos de electrocardiografía, hablando de que pues, el infarto va a tener una progresión que es isquemia, lesión, necrosis. Lo primero que vamos a encontrar es isquemia subendocárdica. Entonces, la mnemotecnia con la que yo aprendí esto es siempre qué va a ser peor, si es subendocárdico o si es subepicárdico. Entonces, siempre va a ser peor que sea subepicárdico, porque pues eso nos habla de un compromiso transmural. Entonces, pues normalmente nosotros tenemos un ST que es plano. Entonces, si encontramos o una T pues que es positiva, perdón, para hablar de isquemia, una T que es positiva, entonces pues lo normal es que la veamos positiva. Entonces podemos tener T's picudas para subendocárdico positivas, pero vamos a tener subepicárdicas cuando las veamos invertidas. Entonces, igualmente aplica, vuelvo y repito por si queda un poco confuso, T's picudas positivas, es decir, hacia arriba, van a hablar de subendocardio, y T's invertidas con características pues, de isquemia van a hablar de subepicárdico, es decir, de compromiso transmural. En la progresión vamos a tener lesión subepicárdica o subendocárdica. Entonces, nuevamente, ¿qué es peor? Pues naturalmente tenemos un ST que es plano, como les decía ahorita, entonces va a ser, o sea, cuando tenemos una inversión del segmento ST va a ser una lesión subepicárdica, y cuando tenemos una elevación del ST va a ser una lesión subepicárdica.
Esto ya lo vamos a desarrollar un poco más, pero es rápidamente para que ustedes logren, cuando lean un electrocardiograma y pues estemos ante patología coronaria, identificar dónde es el origen de la lesión. Básicamente vamos a estar en un origen de la arteria descendente anterior cuando estemos hablando de B1 a B4. Vamos a hablar de lesiones de la circunfleja cuando estemos hablando de B5, B6 o lo que llamamos cara lateral alta, que es D1 y ABL, como lo tenemos acá, D1, ABL, ¿sí? B5, B6 para circunfleja, aunque ahorita hay otros hallazgos que podemos encontrar para circunfleja que ya los vamos a observar. Vamos a hablar generalmente de coronaria derecha cuando tengamos alteraciones en D2, D3 y ABF. Y algo muy importante es que siempre que encontremos un supradesnivel del ST en ABR, eso es algo que se llama tronco equivalente y generalmente va a estar asociado a infradesniveles del segmento ST en otras derivaciones, pero siempre con el ABR con un supradesnivel. Entonces, esto es lo que les decía que podemos utilizar para lograr identificar en dónde está la lesión. Esta es una revisión del New England del año 2003, que se llama literalmente síndrome coronario agudo y electrocardiograma. La pueden buscar ahí con esa referencia, ahí la encuentran, es un artículo de 5 paginitas. Y entonces nos dice lo siguiente: si tenemos un ST en donde tengamos una elevación en D2, en D3, perdón, mayor que en D2 y que haya un infranivel o una depresión en D1 y en ABL o en los dos mayor de 1 milímetro, si estos dos criterios se cumplen, estamos realmente frente a una patología de la arteria coronaria derecha. ¿Sí? Fíjense en una especificidad de sensibilidad pues, considerables con un valor predictivo positivo del 94%. Si además de eso tenemos una elevación del ST en B1 y en B4R, porque acuérdense que pues como es cara inferior debemos tomar derivadas derechas, o las dos, vamos a hablar que es un infarto dependiente de la coronaria derecha en su tercio proximal. Y fíjense la especificidad de esto, 100%. Pero si esto no se cumple, es decir, si la elevación del ST no es mayor en D3 que en D2, o no está acompañado de la depresión del ST en D1 y ABL, lo que vamos a ver es que, bueno, si esto no se cumple, entonces vamos a ir a mirar las otras derivaciones. Si tenemos una elevación del ST en D1, ABL, B5 y B6, esto, como les decía al inicio, es circunfleja. Y si esto pues, se acompaña de depresión en B1, B2 y B3. Estos son pues, lo que uno llama cambios en espejo. Pero entonces, siempre, o sea, la circunfleja alcanza a coger algo de la pared, algo de la pared posterior del ventrículo. Entonces, uno puede tener alteraciones como si hicieran imágenes de alteración de coronaria derecha, pero es muy importante que ustedes interpreten muy bien el ST en D2 y D3 para poder saber si realmente es una coronaria derecha o si más bien es una lesión de la circunfleja. Y eso tiene una correlación súper importante. Entonces, fíjense acá, este es el electro que ponen en el artículo. Entonces, nos vamos a ir devolviendo a la gráfica. Fíjense ustedes. Entonces, D3 mayor que D2. Entonces, aquí estábamos en la definición, ¿no? D3 mayor que D2. Luego vamos a mirar D1 y ABL. Entonces, D1, aquí arriba, invertido, ¿cierto? Y ABL invertidos. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que vamos a tener, cumplimos los dos criterios, que tenemos un infarto de la coronaria derecha. ¿Cierto? Simplemente para que hagamos una correlación. Entonces, allí mismo también nos ponen otro algoritmo y tenemos para interpretación de si hay una alteración de la descendente anterior. Entonces, lo que vamos a tener es si hay elevación de B1, B2 y B3, entonces vamos a mirar si la elevación es mayor de 2.5 milímetros en B1 o si hay presencia de un bloqueo de rama derecha o presencias de onda Q, la alteración es proximal. ¿Sí? Siempre que el B1 sea el mayor alterado del ST, el ST más alto, vamos a pensar que es una lesión proximal de la descendente anterior. Si por el contrario el ST tiene una depresión mayor de 1 milímetro en la cara inferior, vamos a decir, también podemos pensar que es una descendente proximal por el origen de las arterias. Y lo otro que podemos mirar
es si tiene una depresión del segmento ST menor a 1 milímetro de mercurio o una elevación del ST en D2, D3 y ABF, podemos estar viendo una lesión distal por el recorrido que tiene la descendente anterior. Podríamos tener algo de compromiso de la pared inferior. Si ustedes recuerdan hasta dónde abraza la descendente anterior el ventrículo, entonces eso nos hablaría de una lesión distal. Entonces aquí tenía unos ejemplos, hubiese sido poderlos poner un poco más grandes, pero por ejemplo esta es una oclusión de la primera diagonal. Entonces si ustedes miran acá, hay dos círculos pues señalados, dos círculos azules que vamos a mirar el supradesnivel del ST que está en ABL y en D2, ¿sí? Y vamos a tener un infradesnivel en la cara inferior, en D3 y ABF. Entonces, esto es, pues básicamente va a involucrar un territorio bastante amplio, pero pues clásicamente cuando tenemos supradesniveles del ST con T's elevadas como estas, ¿sí? O sea, fíjense cómo este ST cae, ¿sí? No, o sea, no hace la inversión secundaria que uno ve en los trastornos de despolarización normales, sino que la T queda elevada y está en una cara lateral alta y en una cara que teóricamente nos va a hablar de región septal. Entonces vamos a estar muy probablemente por el origen de la primera diagonal, que pues eso sí después revisarán la anatomía, vamos a estar probablemente con una lesión de la primera diagonal. Hay una cosa que se llama el patrón de Winter. Estos son diferentes patrones electrocardiográficos, simplemente son ejemplos. Y este patrón es bastante importante porque si bien electrocardiográficamente no nos vamos a encontrar con un supradesnivel del ST, este hallazgo tiene una correlación estrecha con una oclusión proximal de la descendente anterior, que tiene que reperfundirse igualmente de forma rápida. Recuerden que yo les decía, no siempre que encontremos un supradesnivel del ST, vamos nosotros a decir como, o sea, si no tiene supradesnivel, no lo voy a llevar rápidamente a PCI. No, el patrón de Winter es una de esas variables que deben ir a reperfusión temprana. Y lo que vamos a encontrar es un infradesnivel ascendente con T's hiperagudas de B1 a B4, que es lo que vemos señalado aquí, en este caso pues de B2 a B4, en los círculos rojos. No hay un supradesnivel evidente, aunque a veces puede haber un supradesnivel en ABR o en ABL aislados. Entonces, fíjense que podemos aquí tener un poquito de elevación del punto J en ABR. Entonces, esta es una de las causas de isquemia aguda que requiere reperfusión sin evidenciar un supradesnivel del ST como tal. El infarto del tronco, como les decía, supradesnivel del ABR con infradesnivel asociados en diferentes caras. Fíjense ustedes cómo está estos dedos D3, ABF, B4, B5, B6 infradesnivelados, pero un claro supradesnivel con la inversión concomitante de la onda T en el ABR. Eso es un tronco equivalente. Hay otro patrón que es el patrón de o algunos llaman como síndrome de Wellens, que vamos a encontrar dos patrones básicamente, que son ondas T bifásicas en B2, B3, que lo que vamos a ver es esto. Se ven acá. En el tipo 1, ondas T negativas profundas de B1 a B4, que es básicamente el 75% de los casos, y en el tipo 2, ondas T bifásicas de B1 a B4. Entonces, estas son ondas T bifásicas, ¿sí? Y estas son ondas T completamente invertidas, ¿sí? Negativas y profundas, que se van a ver de B1 a B4. Este es para hablar generalmente de alteraciones o de isquemia de la descendente anterior. Y por último, quería mostrarles un infarto posterior, porque digamos que son de las cosas que se olvidan habitualmente y son las famosas imágenes en espejo que muchas veces nos han nombrado en las rotaciones. La clave para encontrarlo está nuevamente en el concepto, pues como les decía, de imágenes en espejo. Vamos a ver un infradesnivel en la pared que puede tener un supra en su pared opuesta. Entonces vamos a tener los siguientes hallazgos. Vamos a tener infradesnivel de B1 a B3, como se ven acá en los círculos azules, ¿sí? Vamos a tener, además de eso, R's prominentes en B1, B2. Acuérdense que la transición de la R es hacia el B3. Entonces, o sea, a partir de B3 nosotros podemos empezar a ver R's un poco más positivas. No es normal, para nada normal, tener estas R's tan positivas como las vemos aquí
en B2. Eso es muy anormal y generalmente sugiere que hay una patología coronaria en curso en pared posterior. Ahí es cuando uno invierte los electrocardiogramas y va a encontrar los supradesniveles que pues, o sea, si lo lográsemos, bueno, y las T's positivas, o sea, si ustedes ven este infradesnivel, no es concomitante porque ustedes vean cómo hace el infradesnivel acá, pero la T acaba positiva. Eso no es normal, ¿sí? Porque pues acuérdense que todo trastorno de la polarización tiene un trastorno de la repolarización secundaria, entonces generalmente la T se aplana o se queda invertida. Entonces esta T es positiva. Cuando ustedes voltean ese electrocardiograma, lo que van a encontrar es un supradesnivel con una T invertida. Entonces, básicamente ustedes le toman el B7, B8, B9 y cuando vean eso, entonces ustedes van a encontrar acá, fíjense, lo veíamos al otro lado, acá, lo veíamos acá y fíjense cuando le toman el B7, B8, B9, mire cómo cambia. Un supradesnivel en toda la cara posterior. Eso es lo que nosotros vamos a llamar imagen en espejo. Entonces, hay otras presentaciones que son muy importantes, ya para no ahondar más en el electrocardiograma, pues acordar siempre de mirar la parte de los bloqueos de rama, sobre todo bloqueo de rama izquierda, calcular los criterios de Esgarbosa modificados y acuérdense que la presencia de un bloqueo de rama derecha puede confundir también con un diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Sin embargo, que haya una aparición nueva de un bloqueo de rama derecha también podría estar hablándonos que de la presencia de un síndrome coronario agudo. Esto es algo que también se describe en la guía del 2017 de la Sociedad Española de Cardiología, que era un tema que no se tocaba previamente. Esto es un ojo de buey, esto es una representación de un mapa polar, de un ecocardiograma en donde se van a ver las paredes alteradas. Básicamente lo traía para que viéramos esto, y es que si tenemos alteraciones en B1, B2, vamos a tener una descendente anterior, B1, B2 a B4, B6, igualmente descendente anterior con un mapa polar, que si nos devolvemos un segundo lo vamos a ver acá, en toda la punta, ¿sí? Un anterior extenso va a ser de B1 a B6 con compromiso a veces de ABL y D1, que lo vamos a ver igualmente cuando veamos el mapa polar, entonces lo que es pared anterior, punta y pared septal, y nos va a coger lateral alta. Un anterior limitado simplemente va a ser B2, B3 y D1 y ABL, porque es realmente la irrigación que da la descendente anterior. Circunfleja, acuérdense de D1 y ABL con cambios en B5, B6 y cambios recíprocos en B1, B2, lo vamos a ver hacia la pared lateral del ojo de buey, es donde van a estar, me refiero a esto, es donde van a estar los trastornos de la contractilidad en el ecocardiograma. Pared inferior que puede estar irrigada por circunfleja o por coronaria derecha, alteraciones en D2, D3, ABF, e inferolateral, pues acordémonos que igualmente eso tiene la irrigación de la circunfleja, entonces vamos a tener D2, D3, ABF y las alteraciones en D1, ABL, B5 y B6. Avanzando, entonces hablemos ya de troponina. La troponina, aunque la troponina en síndrome coronario agudo con elevación del ST implica que no se debe esperar, es decir, si usted detecta un supradesnivel, no importa el valor de troponina que tenga del paciente de ir a una terapia de reperfusión desde que estemos en una clínica de enfermedad coronaria. Recordemos que una troponina de alta sensibilidad es aquella que detecta más del 50% de los pacientes sanos con un coeficiente de variación menor del 10% interprueba. Eso quiere decir que si yo le tomo la troponina de otra casa, no puede variar más del 10% con la que le tomé de la otra casa. O sea, si le tomé Roche y le tomé Siemens, no puede haber diferencia de más del 10%. Ese es el coeficiente de variación que nombran allí. Y las troponinas normales que utilizábamos hace 4 o 5 años, pues detectan únicamente entre el 20 al 50% de los pacientes sanos. Así se define alta sensibilidad. Fíjense ustedes en estas dos gráficas. Esa es una correlación del libro del Dr. Bramwell, donde decía cuándo se empezaba a elevar la troponina y el por qué hay que esperar que se eleve, porque pues la podemos tener negativa, porque naturalmente es una enzima y no se ha terminado de liberar. Entonces, fíjense ustedes hasta cuándo puede estar positiva, y esto también es muy importante para que ustedes recuerden el tiempo de la positividad de la troponina. O sea, si el paciente llega a los 7 días, usted le pide una troponina control, pues todavía puede estar realmente levemente elevada. Inicialmente su curva de descenso es hacia el segundo o tercer día y ya pues se negativiza después del 8º día. Pero fíjense ustedes que cuando uno mira esto, y esto tiene correlación con este estudio que publicaron cuando recién salieron las troponinas de alta sensibilidad en la Sociedad Europea, y es que entre más múltiplos del límite superior de la normalidad tengamos una troponina de alta sensibilidad,
las posibilidades diagnósticas se limitan a un infarto del miocardio extenso. Y esto lo vemos en esta correlación, en esta gráfica. Si yo tengo más de 10 veces el valor del límite superior de la normalidad propuesto para las troponinas de alta sensibilidad en Estados Unidos, que es 0.014, dependiendo, creo que ellos utilizan es Roche. Si ya tengo más de 10 límites, en más de 10 microgramos por litro o más de 10 veces el límite superior de la normalidad, vamos a estar frente, perdón, más de 10 microgramos por litro, vamos a estar frente a un infarto extenso. O sea, la única posibilidad diagnóstica que nos queda allí de diagnóstico diferencial es una miocarditis. Entonces, esto simplemente es para decirle que entre más alta es la troponina, la posibilidad de que sea algo diferente a un infarto es realmente muy baja. Características clínicas, las troponinas T y las troponinas I son organoespecíficas, no enfermedad específica. Por eso, si la troponina es negativa y usted está frente a un síndrome coronario con elevación del ST, igual la terapia no va a cambiar. La elevación es 5 veces el valor de la normalidad, tiene un valor predictivo positivo del 40%, y la elevación cercana al percentil 99 tiene un valor predictivo positivo entre el 40 y el 50%. Entonces, los deltas es algo que se ha tomado arbitrariamente, porque todos los estudios de todas las troponinas han tomado deltas diferentes, 50, 25, 30, otros tomaron un límite un poco menor como el 15%, y básicamente tomaron 20 como un punto de corte para un delta adecuado para decir que teníamos un buen delta y que eso era una injuria miocárdica, pero eso es un valor arbitrario. Estas son las diferentes causas que podemos tener de elevación de la troponina. Y aquí hay algo importante, y es que ustedes deben recordar que hay causas que elevan la troponina, pero generalmente esas causas, cuando uno le dicen es que tiene una patología crónica, eso le puede elevar la troponina. Por ejemplo, falla cardíaca fuera de un contexto de falla cardíaca aguda. Entonces, o enfermedad renal crónica, que también la podemos ver acá. Si estos pacientes tienen elevación de la troponina y usted le hace el delta y el delta es negativo o el valor se mantiene igual al que usted encontró, eso es concordante con que es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque la enfermedad crónica no hace deltas de troponina, porque no hay un evento agudo. Lo único que usted le causa un delta de troponina es un evento agudo. Entonces usted puede decir, sí, listo, perfecto, es una elevación crónica de la troponina. Pero si usted ya tiene delta, no hay posibilidad de que eso sea por enfermedad crónica. Requiere una estratificación de ese paciente. Se repitió esta gráfica. Entonces, este es el tiempo de elevación. Fíjense ustedes que antes de 2 horas no hay presencia de troponina, entonces no vale la pena pedir realmente una troponina antes de las 3 horas. Es el punto de corte que proponen todas las guías. Si el paciente lleva menos de 3 horas de dolor, le va a salir con alta probabilidad la troponina negativa. Estos son las diferentes casas que tenemos, la Ultra Siemens, la de Abbott, la de Roche. Roche tiene 2, troponina I y troponina T. Ambos con un área bajo la curva muy alta. O sea, todas las troponinas de alta sensibilidad tienen un área bajo la curva más del 90%, entonces realmente nos aportan una veracidad diagnóstica bastante importante. La troponina T de cuarta generación, que era la que teníamos antes, fíjense ustedes, el área bajo la curva, cada vez su crecimiento con las horas es exponencial, pero igual, pues no alcanza las troponinas de alta sensibilidad. Bueno, esto ya les dije, troponina T a las 2 horas, segunda medición se decía antes que a las 3 horas, sin embargo, esto ha variado. Esto era lo que se publicaba en JAMA para las troponinas de alta sensibilidad en 2011, pero ya sabemos que con las troponinas de alta sensibilidad usted a la hora puede hacer una nueva medición dependiendo del algoritmo al que se acoja, o a la hora y media o a las 3 horas, dependiendo nuevamente, les digo, del algoritmo al que usted se acoja. Entonces, este artículo valdría la pena que lo revisaran los que les guste el tema, y es el abordaje de la troponina de alta sensibilidad en los pacientes con síndrome coronario agudo. Y entonces, tenemos una elevación del ST, no importa la troponina de alta sensibilidad. Punto final. Va a ICP primaria o a fibrinolisis dependiendo de los tiempos que tengamos. Si no hay elevación del ST, esto deberíamos tocarlo un poco más adelante, entonces voy a ir rápido acá. Simplemente vamos a mirar si la primera fue negativa y la evolución ya tenía más de 3 horas, descarta, es decir, algoritmo rule out. Si no hay elevación, la troponina percentil 99 fue negativa, la primera, o sea, menor del percentil 99, la segunda la tomamos a las 3 horas, es el algoritmo que ellos proponen. Y fíjense ustedes lo que les decía, si el delta es menor del 50%, descarta. Si el delta es mayor o igual al 50% y la segunda muestra ya fue positiva, confirma. Entonces, terapia invasiva. Y si la primera fue positiva, usted puede tomar una segunda muestra, aunque realmente no es obligatorio.
porque si está 5 veces arriba del porcentil 99, ya sabemos que el valor predictivo positivo es más del 90%, entonces el paciente confirma el diagnóstico, no debe tomar una segunda muestra, no es necesario. Si la primera muestra fue menor de 5 veces el percentil 99, usted toma una segunda muestra a las 3 horas. Si el delta fue mayor o igual al 20%, confirma. Si fue menor del 20%, lo descarta. Esta puede variar en que si la clínica es concordante, los factores de riesgo están presentes, usted con la primera troponina positiva podría direccionar de una vez una terapia de estratificación invasiva. Entonces, para dejarle 5 puntos claves de la troponina, requiere una evaluación clínica completa. La probabilidad, si hay alto riesgo, independiente de que la troponina sea positiva, no puede haber salida. O sea, el paciente tiene alto riesgo coronario, usted lo deja y lo estudia. Deben considerarse estrategias de triage en lugar de estrategias diagnósticas definidas. El porcentaje de pacientes elegibles para descartar o incluir varía entre el 9.8 al 77% según el algoritmo. Entonces, por eso uno debe conocer uno, pero sabérselo muy bien. Aplicabilidad solo si se descartó infarto agudo con elevación del ST. Y pues incluir todas estas estrategias en triage. Entonces ya sabemos que el paciente, pues estábamos acá, tiene un supradesnivel del ST, ¿cierto? Como lo veíamos en este caso, entonces ya lo identificamos, dolor torácico, entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer con este paciente? Entonces, pues nada, correr. Simplemente correr. El algoritmo de la guía europea del 2017 nos dice, no puede haber un retraso en el sistema de emergencias médicas, usted llega a la ambulancia, a los 10 minutos debe tener el diagnóstico del síndrome coronario agudo o de la elevación del ST. Si el centro está antes de 10 minutos, usted lo lleva para allá. Si usted ve que su centro está más de 10 minutos, debe empezar a tomar decisiones. Entonces, la idea es que hace el diagnóstico antes de los 10 minutos, con centro con ICP o sin centro con ICP. Si usted llega a un centro que no tiene ICP, hay cosas que pueden cambiar y es que le amplía esa tasa de tiempo hasta 120 minutos. Fíjense ustedes aquí la diferencia. Entonces, tiempo hasta la ICP mayor de 120 minutos. Antes pues nos decían que 90 minutos, entonces más de 120 minutos, no alcanzamos a llegar antes de 120 minutos. El tiempo, aquí lo que vamos a hacer es que antes de 10 minutos el paciente debe tener una terapia de reperfusión. O sea, si yo confirmo en estos primeros 10 minutos que tengo un supradesnivel, en este caso, mi lugar de referencia con ICP me queda a más de 120 minutos, más de 2 horas. Usted está, no sé, en Caparrapí, y dice, lo voy a llevar a la cardioinfantil, que es el centro de ICP más rápido que tengo, y me demoro más de 120 minutos porque es domingo y la entrada está tapada. Entonces, pues usted, en ese caso, podría tener la posibilidad de hacerle fibrinolisis durante su traslado, si se siente en la capacidad de hacerlo y tiene los insumos, y mirar que tenga la reperfusión con el bolo de fibrinolíticos. Obviamente eso debe hacerse pues bajo vigilancia y llevarlo a una terapia igual invasiva dentro de las primeras 24 horas, idealmente entre las primeras 12 horas. Si usted ve que su tiempo para llegar al centro de ICP es menor de 120 minutos e incluso lo puede tener en menos de 90 minutos allá, entonces usted tiene esta posibilidad y es que tiene un centro con ICP, tiene 90 minutos para llevarlo. Y en esos 90 minutos ya tiene que haber un paso de la guía. Eso en el caso en que pues, usted no llegue al centro, o sea, su centro de referencia, no sé, como en mi rural, que venían los pacientes de La Palma y se tardaban los 120 minutos en llegar a Pacho. Entonces, pues usted ya lleva más de 100 minutos, lo voy a trombolizar. No, pues miro a ver si lo alcanzo a llevar antes de 90 minutos a un lugar en donde ya le estén haciendo la terapia de reperfusión. Pero si tengo el centro de ICP tempranamente, idealmente la ICP debería hacerse antes de los 60 minutos. ¿Por qué? Porque los estudios de PCI primaria han demostrado que entre más temprana se haga, incluso idealmente debería hacerse en los primeros 30 minutos, la tasa de recuperación y la tasa de efectividad es más alta. Ay, pero aquí creo que sí voy a tener que proyectar para que salgan las otras cosas. ¿Se continúa viendo? ¿Sí pasó? No, Doc, se quedó en el esquema, en el algoritmo. Ah, fuck. O sea, toca dejarlo así, ¿sí? Sí. Profe, otra cosa que puede hacer es compartir pantalla en vez de compartir la presentación. Pero estamos compartiendo pantalla, ¿no? Sí, pero es que no sé.
Pareciera como si fuese solamente la presentación y no la pantalla. Uy, no sé. Bueno, nada, sigamos con esto así. Yo quito esta imagen un segundo. Y entonces, nuevamente esto. Tiempo para ICP menor de 120 minutos o mayor de 120 minutos. Ustedes van a tomar decisiones. Mayor de 120 minutos vamos a hacer fibrinolisis. Menor de 120 minutos ICP primaria. A la fibrinolisis, fíjense ustedes, 10 minutos para que ustedes hagan el tratamiento fibrinolítico. ¿Por qué? Porque así se hizo los estudios de fibrinolisis, ya lo vamos a ver. Entonces, 10 minutos para el diagnóstico, 10 minutos para darle la terapia fibrinolítica y en los siguientes 60 a 90 minutos usted debe llevarlo a un centro de ICP y dentro de las primeras 12 horas usted ya debe tenerlo con una ICP o con haberle hecho coronariografía. Se hayan o no se hayan cumplido los criterios de reperfusión. Es decir, si cumplió los criterios de reperfusión, lo llevo a una ICP sistemáticamente para verificar cómo están las arterias. Si no se cumplieron, pues tengo que llevarlo a ICP de rescate porque no fue una terapia de reperfusión exitosa. Igual, eso se los deja la guía acá, el tiempo máximo de retraso 10 minutos, el tiempo máximo de demora prevista para el diagnóstico y la ICP primaria hasta el paso de la guía 120 minutos, máxima demora entre el diagnóstico y el paso de la guía en pacientes que entran a un centro de ICP 60 minutos, máxima demora entre el diagnóstico de infarto con elevación del ST y paso de la guía en pacientes trasladados 90 minutos, máxima demora entre el diagnóstico y la administración del bono de fibrinolítico 10 minutos, máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la evaluación de su efecto 60 a 90 minutos para verificar éxito o fracaso y máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la angiografía, ojo, 24 horas, idealmente 12 horas. Sí y solo si la terapia fibrinolítica fue efectiva. Si no fue efectiva, antes de 2 horas tienen que tenerlo igual en un centro de ICP. Entonces, esta es la indicación 1A para ICP de la arteria responsable. Esto era lo que estaba hasta el 2017. Sin embargo, el año pasado sale la publicación, o sea, antes decían, trátele la arteria responsable del infarto y dele salida, ¿sí? Si las otras no son lesiones críticas, dele salida. O incluso si eran lesiones críticas, pero usted consideraba que le podía dejar terapia médica. Naturalmente, pues si estaba haciendo oclusión, no, pero igual ellos se trataba únicamente la arteria responsable del infarto y los otros se podían diferir. Entonces, el año pasado sale el estudio Complete. Este estudio lo único que buscaba era definir si podían someterse dentro de las 72 horas posteriores a la primera PCI de la lesión culpable, llevar a esos pacientes a la corrección del resto de sus vasos, o sea, su enfermedad coronaria multivaso. ¿Sí? Esto cómo lo hacían una cosa que se llama flujo fraccionado de reserva o el FFR para definir si tenía estenosis o no, o lo podían hacer con estimación visual, que obviamente es menor, o en algunos casos utilizaron IBUS, que es ultrasonografía intravascular. Entonces, a casi todos, más o menos como el 80%, ahorita miramos la gráfica, no recuerdo exactamente, le hicieron FFR, y si el FFR era menor del 80% con una estenosis del 70%, de menor de 0.8 con una estenosis del 70%, esos pacientes debían llevarse a nueva PCI para implante de stent en las otras lesiones no culpables. ¿Qué encontraron ellos? Entonces, ¿qué encontraron? Más que todo, habían lesiones de la coronaria izquierda, más que todo eran del tercio medio, mayor, pues igual gran compromiso de la circunfleja, bastante compromiso igual de la coronaria derecha. Los que se les hizo FFR, fíjense ustedes que estaban entre el 70 y 79% de estenosis y 80-89% en su gran mayoría. O sea, eran estenosis significativas. Y lo otro que ellos miraron es el Syntax, que es un score que se hace para estadificar la lesión culpable. El acceso radial en su gran mayoría en todos, 1629 y 1634 en ambos brazos. Se le hizo tromboaspiración al 24, casi que a la misma, 25% pues, de los pacientes se les hizo tromboaspiración. ¿Y qué encontraron ellos? Lesión culpable en su gran mayoría descendente anterior y coronaria derecha. 47 y 34% en menor proporción circunfleja y que tuvieran lesiones residuales, entonces más de 2 el 23% y una lesión residual el 76%. Entonces la idea era que se trataban o no se trataban esas lesiones. ¿Qué encontraron ellos? Mejores desenlaces en definitiva en los pacientes que se llevaron a revascularización completa con una reducción del riesgo de 0.51 en el hazard ratio con una P estadísticamente significativa. Es decir, esto nos dejó claro
que los pacientes que llegan con síndrome coronario agudo con elevación del ST y tienen más lesiones que cumplan las características del estudio COMPLETE con FFRs menores de 0.8 y lesiones con estenosis de más del 70% deben ir a nueva PCI para corrección de las demás estenosis no culpables. Entonces, fíjense cómo se modificaron, cómo se ampliaron las curvas en estos pacientes cuando solo se trató de la lesión culpable o cuando se hizo revascularización completa. Yo sé que algunos se preguntarán por el isquemia que salió hace poquito, pero no nos atañe porque eso es de enfermedad coronaria crónica. Estrategia farmacoinvasiva, entonces les decía que por qué decíamos que debía hacerse entre los primeros 10 minutos, porque este es el estudio, que no les puedo mostrar, este es el estudio STREAM, que básicamente fue fibrinolisis o PCI primaria en los pacientes con elevación del segmento ST, y cuando ustedes ven acá, el tiempo para el contacto de emergencia, cuando se hizo menor de 10 minutos, y cuando se hizo cuando llegaron los pacientes aquí al laboratorio de cateterismo, cuando se hizo antes de los 30 minutos, la P, pues igual, cuando se hizo antes de los 90 minutos, igual fue estadísticamente significativo, pero los mejores desenlaces fueron antes de los 30 minutos, e igualmente cuando los pacientes se llevaron a terapia de reperfusión temprana con tenecteplase, se hizo a los 10 minutos, entonces también la P fue estadísticamente significativa, y desde aquí es de donde sale la recomendación de hacerlo antes de los 10 minutos cuando no tiene un centro de ICP temprana del estudio STREAM, que lo pueden revisar. Entonces, terapia de rescate está indicada únicamente si la ICP, si hubo fracaso en la fibrinolisis, debe hacerse pues temprana, antes de las 2 horas. ¿Cuáles son los criterios? Resolución del segmento ST mayor de 50% a los 60-90 minutos de la administración del fibrinolítico. Bueno, ese sería un criterio de reperfusión. Si hay inestabilidad hemodinámica o eléctrica, pues es un criterio de falla. Si hay empeoramiento de la isquemia o empeoramiento o persiste el dolor torácico, es un criterio de fallo, y esos pacientes deben ir a las 2 horas a ICP. Es decir, los criterios de reperfusión son que mejore más, o sea, reduzca más del 50% la elevación del segmento ST, que haya estabilidad hemodinámica y que haya mejoría del dolor. Esos son los criterios para una terapia exitosa. Entonces, otras indicaciones de ICP, esto es algo que deben también pues recordarse, uno puede llevarlos a más de 12 horas si hay evidencia de electrocardiográfica de una isquemia en curso, es decir, o sea, yo puedo llevar, si el paciente me llega con más de 12 horas de inicio de los síntomas, usted con seguridad puede llevarlo a una ICP primaria si lo que encuentran en el electrocardiograma es isquemia en curso y si el dolor torácico es presente o recurrente o se hace cambios dinámicos. Esto es algo también nuevo que aporta la guía. Ese es el resumen de la evidencia. Igual terapia 1A, ya sea para fibrinolisis o ya sea para ICP primaria. Entonces, pues, si no tienen, aunque pues muy probablemente no van a tener en sus rurales, pero si trabajan en un centro de urgencias y no tienen hemodinamia disponible todo el tiempo, pueden hacer terapia fibrinolítica y verificar sus criterios de reperfusión y hacerles un cateterismo temprano. En cuanto a la terapia fibrinolítica, entonces, como les decía, debe ser idealmente entre los primeros 10 minutos. Lo que vamos a encontrar acá es que cuando utilizamos, pues está recomendada igual con supranivel del ST con un nivel de evidencia 1A. Se debe utilizar un agente específico. Ya esa recomendación de que podíamos utilizar streptokinasa desapareció. Utilizamos reteplase, alteplase o tenecteplase. Idealmente podríamos utilizar tenecteplase, es el de mayor seguridad. Y vamos a utilizar la mitad de la dosis del tenecteplase cuando los pacientes tienen mayor o igual a 75 años, que es algo que también deben tener en cuenta. Y allí también hay varias consideraciones a tener. Y es que en los pacientes que van a ir a fibrinolisis, y eso es algo que deben tener pues, los que vayan a hacer o los que hayan visto terapia fibrinolítica, siempre previo a esto debe ir un bolo de heparina, ya sea de enoxaparina o ya sea de enoxaparina, para, digamos que, ampliar la efectividad terapéutica. Igual esos pacientes con doble terapia anticoagulante, doble terapia antirregante. ¿Cuáles estudios están para fibrinolisis? El estudio ASCENT-2, que es la comparación de alteplase y tenecteplase con equivalencias en mortalidad, no hubo diferencias, pero mayor uso, pues prefieren uso de tenecteplase por facilidad en la aplicación. Ya vamos a ver cómo se aplica. El estudio GUSTO, que es alteplase versus streptokinasa, menor mortalidad con alteplase, entonces ya ahí desplaza la streptokinasa. Y el GUSTO 3, que es reteplase versus alteplase, que es equivalente en reducción de mortalidad y reinfarto o stroke. Entonces, pues
tenemos Alteplas, Tenecteplas o Reteplas. Creo que acá no hay Reteplas, entonces solo Alteplas y Tenecteplas. Alteplas 15 miligramos en bolo y luego se deja una infusión de 0.75 miligramos por kilo por 30 minutos, máximo 50 miligramos en esa, y posteriormente hacemos la segunda infusión de 0.5 miligramos por kilo en 60 minutos con un máximo de 35 miligramos. Es decir, en total vamos a poner 100 miligramos de Alteplas. Y en Tecneteplas es una dosis única, por lo cual se prefiere el Tecneteplas y es dependiente del kilo de peso. 30 miligramos para menor de 60 y es 5, sube 5, sube 10. Entonces 35 para 60-70, 40 para 70-80, 45 para 80-90 y más de 90, 50 miligramos, que es lo que viene la ampolla. Contraindicaciones, las revisan absolutas y relativas, pero básicamente es que tenga alguna hemorragia intracraneal previa o que haya tenido una ACV de tiempo desconocido, que tenga una ACV previo a 6 meses, que tenga un trauma mayor o sangrado gastrointestinal activo. Esos pacientes no se pueden llevar indudablemente a terapia fibrinolítica. Mantenimiento a largo plazo, terapia antiagregante dual, el ecocardiograma de rutina a las 6 a 12 semanas para definir la FEBI. Y pues ya vamos a hablar un poquitico más, si nos alcanza el tiempo, de la terapia farmacológica adicional. ¿Cuál abordaje vamos a utilizar? Entonces, el estudio Rival y el estudio Matrix nos demostraron que el abordaje por un acceso radial es más seguro, disminuye las complicaciones, disminuye la mortalidad, eso es lo único que tienen que saber. Idealmente se debe hacer radial, si falla el radial se intenta femoral. Esta es la progresión de cómo han sido las diferentes terapias anticoagulantes y antiagregantes en una línea del tiempo, de cómo lo veníamos utilizando posteriormente con la salida del estudio CURE, del estudio Titontimi 38 para el Prasugrel, del estudio Plato para el Ticagrelor, del estudio del Atlas 2 para el Rivaroxaban, y son las diferentes estrategias que nosotros utilizamos en la antiagregación de estos pacientes. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a hablar únicamente de antiagregación, anticoagulación. Después hablaremos sin elevación del ST cuando nos vamos a reunir de las demás estrategias de hipolipemiantes, beta-bloqueadores, el uso de antihipertensivos y, si nos alcanza el tiempo en ese momento, de dispositivos. Entonces, cuanto a antiagregación, recuerden, dosis de carga con elevación del ST. La aspirina, pues 300 miligramos para continuar 75 miligramos como dosis de mantenimiento. Y clopidogrel, entonces acá tenemos una cosa, y es que el paciente que va a ir a ICP debe recibir 600 miligramos de clopidogrel con una dosis de mantenimiento de 75 miligramos. Esa recomendación, ¿de dónde sale? Ya revisamos Prasugrel y Ticagrelor más adelante. Entonces, ¿de dónde sale eso? Del estudio Current-Novasis 7, y ese estudio lo que utilizaba, pues, pacientes, 25.086 pacientes con síndrome coronario agudo que fueron llevados a PCI precoz, dosis doble de clopidogrel 600 miligramos para continuar luego 150 miligramos 2 a 7 días y luego 75 miligramos diarios versus la dosis estándar de 300 miligramos en una dosis y luego continuar a 75 miligramos versus dosis alta de aspirina 300 a 325 miligramos diarios versus dosis bajas. Esos eran los 4 brazos que tenían. Entonces, la aspirina no demostró ninguna diferencia y sin que aumentó el alto riesgo de sangrado a la dosis baja versus la dosis alta. Entonces, se recomienda la dosis baja por el alto riesgo de sangrado. Y en clopidogrel, esta recomendación sale de aquí. Fíjense ustedes la trombosis del stent definitiva cuando se utilizó la dosis alta, que es esta, en la rojita. Cuando se utilizó la dosis alta, cómo se amplía la brecha de la posibilidad de la trombosis del stent. Entonces, para aquellos pacientes que van a ir a ICP, se da una dosis de carga de 300 miligramos y se continúa posteriormente con 75, porque pues después de esto salieron más estudios que demostraban que la dosis de 300 sostenida por los 7 días que ellos proponían, incrementaba el riesgo de sangrado y que no había diferencia entre la dosis de 75. Entonces, simplemente le damos 600 miligramos de carga y posteriormente 75 miligramos. En resumen, entonces, 300 miligramos de carga de aspirina, si va para ICP, 600 miligramos de clopidogrel, y continuamos 75 y 100 de aspirina, porque acá no tenemos para toda la presentación de 75. ¿Qué desenlaces? Pues realmente, bueno, esto es lástima, no les... Este es el estudio Titontimi 38, es el estudio de Prasugrel versus clopidogrel. Entonces lo que teníamos acá era, mirábamos los desenlaces cardiovasculares, muerte de origen cardiovascular, 64 versus 643 versus 781, con un HR de 0.81, una P estadísticamente significativa para el uso de clopidogrel. Muerte de origen cardiovascular no tuvo ninguna injerencia y por eso le daban bastante debate a este estudio. Ya vamos a mirar algunas condiciones para el uso del clopidogrel. Infarto no fatal, sí hubo modificación, una P estadísticamente significativa para Prasugrel
con una P de 0.01, pero para stroke no hubo tampoco ninguna diferencia y muerte por cualquier causa tampoco hubo ninguna diferencia. Cuando uno mira un poco más allá este estudio, y es que quería traerles estas tres grafiquitas, y es que vamos a tener la tabla 1 del estudio, en donde veíamos que, ¿por qué lo incluyo dentro de esta revisión? Porque el 26% de estos pacientes tenían un infarto agudo con elevación del ST. Entonces, los pacientes con elevación del ST también aplican para prasugrel, no es solo para no elevación del ST. Y fíjense ustedes aquí, hipertensión en su gran mayoría, hipercolesterolemia en su gran mayoría, y nuevamente diabetes, creo que teníamos acá 23%. Todos fueron a PCI, miren, 99%, muy pocos fueron a revascularización miocárdica, y a todos se les puso stent metálico en ese momento, a casi todos se les puso stent metálico en ese momento. Para ese momento no estaba todavía en auge los stent liberadores de medicamento. Enfermedad multivas únicamente el 14%. Pero si ustedes se van aquí a esta gráfica de cajas, lo que vamos a encontrar es que fíjense ustedes que para los pacientes con elevación del ST, la parte, o sea, toda la parte estadística es bastante fuerte para el prasugrel en beneficio para el uso del prasugrel sobre el clopidogrel. Fíjense que igual todos los valores están hacia el lado de prasugrel, ninguno se fue hacia clopidogrel. Sin embargo, pues igual la fuerza estadística está hasta de 0.8 hacia abajo. Entonces, pues con elevación del ST, realmente la recomendación sería poder utilizar prasugrel. Más en género masculino, más en menores de 65 años y muchísimo más en los pacientes diabéticos. Quizá en los pacientes diabéticos prasugrel tiene los mejores desenlaces incluso en comparación con ticagrelor. Entonces, pues a mí inicialmente cuando revisé estos estudios me enseñaron que el prasugrel había nacido muerto, porque para utilizar el clopidogrel uno tiene que tener ciertas características, que no pese menos de 60 kilos, que no tenga más de 75 años, que no tenga una CB o una IT previo. Entonces, pues, y que tenga una anatomía coronaria conocida, porque así se diseñó el estudio. Los pacientes iban a angiografía para saber cuántas lesiones tenían. Entonces, realmente el prasugrel, pues igual, como ustedes saben, recientemente también se publicó la comparación entre prasugrel y ticagrelor y nuevamente le fue mejor a prasugrel. Entonces es una muy buena opción en pacientes menores de 65 años, sobre todo hombres y diabéticos. Este es el estudio Plato, es el estudio de la comparación de ticagrelor y clopidogrel, mayor efectividad en su desenlace primario de muerte de origen cardiovascular. Fíjense ustedes, una P estadísticamente significativo con un HR 0.84. Este se impactó en muerte de origen cardiovascular por infarto o por stroke, fíjense 0.01 también. Muerte por cualquier causa cardiovascular igual también impactó, como la tenemos acá. Entonces realmente en estudios de efectividad versus clopidogrel, la guía recomienda más que todo el uso de ticagrelor. Sin embargo, en Colombia tenemos incluido en el PBS el prasugrel. Estos son los desenlaces. Fíjense ustedes la tasa de desenlaces acumulados, de incidencia de desenlaces acumulados con ticagrelor, mucho menor que en los pacientes con clopidogrel. Pues igual son medicamentos muy seguros, los tres, con una menor tasa de sangrado del ticagrelor, incluso por arriba del prasugrel. Entonces, pues si uno tiene la posibilidad de ponerle ticagrelor a aquellos pacientes que tienen enfermedad multivaso o alto riesgo de trombosis, pues sería una muy buena opción, así como pues el prasugrel, desde que no tenga las contraindicaciones. Esas son las recomendaciones de la guía para los inhibidores de P2Y12 y para el uso del ASA, 1A y 1B. Fíjense ustedes, está igual, pues es como la misma, pero en español. Acá lo que quería mostrarles es, ¿siempre se dará 12 meses? Bueno, pues teníamos dos estudios en curso. El primero fue el STOP-DAT1, que dio bases para hacer que fuera la efectividad a los 3 meses, y luego sacaron el STOP-DAT2, en donde se miró la efectividad a un mes de la terapia dual, seguido con clopidogrel únicamente, versus los 12 meses de terapia dual. Entonces, ¿qué se dieron cuenta de estos pacientes? Que los desenlaces realmente no tenían ningún impacto. O sea, de hecho, en este estudio pues, se dieron cuenta que el uso de la monoterapia después de... este es el STOP-DAT1, en donde ustedes, fíjense ustedes, 3 meses, y se empezaron a dar cuenta que con 3 meses los desenlaces eran bastante buenos, y el desenlace primario se cumplía, es que los pacientes tenían menos desenlaces cardiovasculares. Con eso se plantean la estrategia del STOP-DAT2. Lo que hacen es a un mes llevar un grupo y a 12 meses pues llevar el otro grupo. Le ponían ASA-CLOPI hasta el primer mes y luego solo CLOPI.
y en este dejaban asa más clopi los 12 meses y miraban pues su análisis primario y era para era para no inferioridad, ¿no? Entonces, este fue el análisis del estudio, 6.000 pacientes, se terminaron incluyendo realmente 1.500 y 1.509, completaron el 99% de los pacientes el estudio, lo cual le da una seguridad para la toma de decisiones, y lo que ellos encontraron es que igual había seguridad y disminución de las tasas de sangrado cuando se utilizaba un mes únicamente de terapia dual versus 12 meses. Entonces, quizá más adelante en la nueva actualización de la guía de síndrome coronario agudo nos vamos a dar cuenta que no tenemos que llevar a estos pacientes a 12 meses de terapia dual, que era lo que nos habían enseñado a nosotros al inicio, sino que simplemente le vamos a dejar la terapia con clopidogrel o con prasugrel o con ticagrelor cuando ellos hagan estas comparaciones, que ya los hemos visto igual en los estudios de anticoagulación. En el tema de anticoagulación es un poco diferente la anticoagulación del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Esto surge del estudio ATOL, que pues miraba la anticoagulación endovenosa con enoxaparina versus heparina no fraccionada. Esto básicamente es más que todo para los hemodinamistas, porque ellos generalmente hacen infusión de heparina mientras están en el procedimiento. Entonces algunos pues siguen utilizando la infusión de heparina, sin embargo pues la seguridad está hacia el uso de la enoxaparina. Este es el metaanálisis que publica Lancet, en donde pues fíjense ustedes, todos generalmente casi todos están hacia beneficio del uso de enoxaparina para anticoagulación en estos pacientes. Ese es el estudio de rivaroxaban. Realmente pues no es una terapia que utilicemos mucho. Sin embargo, pues es una terapia disponible siempre y cuando los pacientes cumplan todos los criterios pues del estudio, es que son pacientes con enfermedad vascular básicamente. Sin embargo, pues no, más que todo le da mucha fuerza a la guía de la sociedad canadiense, la guía europea no le da una buena recomendación. No quiero andar en eso porque realmente no lo usamos tanto, pero sí, pues igual fue una comparación con placebo, con una reducción con la dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día en comparación con la dosis de 5 miligramos. Con la dosis de 5 miligramos 2 veces al día sangraron más los pacientes, se previnieron desenlaces cardiovasculares con un HR de 0.84 para el desenlace primario que ellos ponían con la dosis de 2.5 y la terapia dual. Pero lo que les digo, pues hay que mirar con lupa cada uno de las indicaciones que tienen estos pacientes en el estudio. Fíjense ustedes, las tasas de sangrado pues realmente fueron bastante mayores cuando utilizaron la terapia de 5 miligramos, entonces por eso ya la recomendación por la guía queda para la terapia de 2.5 miligramos cuando podamos hacer esta opción. Y ya para dejarles aquí entonces la anticoagulación de estos pacientes, enoxaparina en menores de 70 años les vamos a poner el bolo intravenoso de 30 miligramos seguido a los 15 minutos de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Y esto se va a dar hasta la revascularización o el alta. Es decir, después de que yo le haga la PCI, ya no lo tengo que dejar anticoagulado al paciente de manera terapéutica, es decir, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, sino que lo podemos pasar a profiláctica o si el paciente se puede mover, incluso suspender la anticoagulación. Entonces, pues, ojo con ese dato ahí. O máximo durante los siguientes 8 días, ¿sí? Entonces, es decir, paciente resulta que le dieron las cargas de ASA y de Clopi, o le dieron prasu o le dieron tica y el paciente no fue candidato, le fueron a hacer la PCI y no le pudieron hacer la revascularización, sino que es candidato a revascularización mecánica. Entonces pues ese paciente debe, a los 8 días usted le quita la anticoagulación plena y espera que le puedan hacer el washout del clopidogrel para poderle hacer la intervención. Ese es el tiempo máximo que vamos a utilizar de anticoagulación plena, 8 días. Las primeras 2 dosis no deben exceder nunca los 100 miligramos cada una. Pacientes de más de 75 años, esta es la única recomendación que existe para ajuste de anticoagulación. Esto no aplica para tromboembolismo pulmonar, no aplica para TBP, solo pacientes mayores de 75 años en el contexto de síndrome coronario agudo se ajusta a la dosis 0.5 miligramos por kilo, con un máximo de 75 miligramos para las primeras 2 dosis. Igualmente se va a ajustar cuando tengan menos de 30, se va a poner independientemente de la edad, de 30 de tasa de filtrado glomerular, independientemente de la edad, se va a administrar una vez al día. Lo otro que podemos hacer pues es la infusión de heparina. Fíjense que el bolo que nos recomiendan generalmente son de 80 unidades, en ellos utilizan un bolo menor de 60 unidades con un máximo de 4.000 unidades, seguido de una infusión más baja. Acuérdense que la infusión para tromboembolismo es de 15 a 20 unidades por kilo, en estas 12 unidades por kilo con un máximo de 1.000 unidades hora durante 24 a 48 horas con un objetivo de PTT igualito, eso sí.
Y la otra posibilidad es aquellos pacientes que se les pueda poner fondaparinux solamente si se utilizó streptokinasa. Igual, pues generalmente no lo hacemos. Entonces, pues eso era lo que tenía para contarles. Estos pacientes pues se deben hacer una terapia rápida, debe ser por un absceso idealmente radial y de reperfusión, que son las 3 R's que propone la revista de terapia cardiovascular. Y finalmente, pues el paciente que vimos al inicio se llevó a una terapia de reperfusión temprana con una PCI primaria y fíjense ustedes cómo se disminuyó progresivamente la elevación del segmento ST que teníamos realmente como 2 cuadritos al momento del ingreso y en el electrocardiograma control por PCI, pues cómo cambió significativamente. Es una invitación a que conozcamos las guías, conozcamos los estudios y sobre todo actuemos con seguridad y pensando siempre en nuestro paciente. No, muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Mi nombre es Hugo Andrés Valencia, presidente del Grupo de Interés. En nombre del grupo le queremos agradecer por esta revisión. Nos parece muy interesante, muy completa, de verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. No, con mucho gusto. No sé si hayan preguntas o si ya dejamos así. Doc, una pregunta, qué pena. Con respecto a la terapia dual, entonces, hasta el momento nos quedamos Clopi ASA por 12 meses o cómo nos quedamos según los estudios, pues, porque pues no han salido los resultados según lo que entiendo. No, los resultados están publicados, los resultados del STOP-DAT ya están publicados, esos resultados salieron en el congreso del año pasado de la Sociedad Americana, sin embargo no hay adopción de guía todavía. Basado en guías, deberíamos utilizar los 12 meses a menos de que tengan alto riesgo de sangrado, utilizando una estrategia que es el Precise DAP Score. Ustedes van a mirar si ese paciente le suspenden antes o no la doble antiagregación, pero pues por guía ahorita lo único que podemos utilizar son 12 meses o pues ya cambiaría si tiene terapia anticoagulante asociada, pero si solamente va con antiagregación y el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, uno lo puede, pues lo deja a los 12 meses hasta que no, pues, no tenga la adopción de las guías, el estudio del STOP-DAT 2, que yo creería que se van a adherir. Ok, listo. Muchas gracias, Doc. No, con gusto. Barry, una pregunta con Daniel Martín. ¿Qué hubo, Dani? Oiga, una pregunta. Digamos, en los pacientes que están sépticos o pacientes críticos, ¿sí? Donde usted no tiene alteración de las pruebas de coagulación, pero tiene otros factores que le aumentan el riesgo de sangrado o coagulopatía. ¿Las dosis, el enfoque y todo es lo mismo? Digamos, para el paciente séptico no hay un enfoque diferente en la guía. Uno sabe que el paciente probablemente pueda tener un episodio trombótico asociado, sin embargo, el enfoque es el mismo y esos pacientes deben ir idealmente a coronariografía para poder hacer el enfoque. No es el abordaje que uno hace habitualmente del ecocardiograma únicamente, pero pues si el eco le confirma a uno trastorno de la contractilidad con más veras, uno debe, si no cumple criterios para miocardiopatía séptica, debería estudiarlo. El abordaje pues realmente sigue siendo el mismo y el tratamiento sigue siendo el mismo independiente de que haya un proceso infeccioso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No parece haber otras preguntas en el chat, doctor. Si alguien tiene otra pregunta, de una. Bueno, entonces, sin ser más, muchísimas gracias, doctor. Muy amable por querer dar esta charla. De suma importancia y muy provechosa, yo creo que para todos los presentes. De nuevo, solo queda agradecerle y que ojalá nos volvamos a ver pronto en su siguiente charla. Sí, doctor.